Playa Venado dejó de ser un plan de solo fin de semana para convertirse en el hogar de muchos. ¿A qué se debe esto? Para entender el encanto de esta zona, hoy voy a retomar una conversación con Alfonso Naranjo, uno de los desarrolladores de Vervana, un proyecto que refleja claramente lo que está sucediendo en Venado. Alfonso, qué gusto tenerte por acá de vuelta. No, Ana Patricia, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar aquí. La verdad que encantada. Alfonso, mucha gente visita Venado y decide quedarse. ¿A qué tú piensas que se debe esto? Mira, yo creo que son varios factores. Para empezar, la conectividad aérea cambió completamente el destino. Ya hay una frecuencia diaria de un vuelo con Flytrip una vez a la semana, una vez al día, perdón, que llega a Pedací. Y obviamente eso te conecta con Ciudad de Panamá y te cambia muchísimo la dinámica. Los precios son súper buenos, entonces definitivamente eso ha influido mucho. Después, la infraestructura básica, entiéndase la escuela, ya hay 2 escuelas internacionales, entonces para muchas personas que tienen hijos ya se convierte en una opción muy viable vivir porque hay 2 escuelas de alta calidad donde puedes meter a tus hijos y cosas desde el supermercado, la tienda orgánica, el ATM, la estación de gasolina, o sea, todas estas cosas ya te quedan una infraestructura básica donde puedes vivir. Entonces, yo creo que definitivamente eso. Otro factor muy importante es la seguridad, o sea, eso es un lugar seguro. Y tercero, la comunidad. Es una comunidad global, muy abierta, que te da la bienvenida, con mucha calidez, entonces la gente se siente muy a gusto. Y si esta es la primera vez que estás visitando Spotlight to Panama, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo las historias, los proyectos y los lugares que están transformando a Panamá. Alfonso, muchas personas asocian Playa Venado como un destino para surfistas, pero sé que Vervana propone algo distinto. ¿Quién conecta realmente con Vervana? Sí, lo que hemos visto es que nuestro cliente cuando llega a Venado son varios factores que le llaman mucho la atención, ¿no? Digamos la naturaleza, entiéndase eso, la gente que hace deportes, ya sea stand-up paddle, surf o inclusive arponean, ¿verdad? La actividad al aire libre es uno de los atractivos que la gente le llama mucho la atención. 2, hay todo un tema de gastronomía, ¿verdad? O sea, tú vas a Venado y se come muy bien, hay varios restaurantes, hay una vida nocturna muy amena, muy agradable, entonces yo creo que eso también a la gente le llama la atención. Conoces gente, ¿verdad? De diferentes nacionalidades y se sienten como libres, ¿verdad? Como que se desconectan de esta realidad que vivimos y por unas horas o por unos días se sienten como en una verdadera vacación, ¿no? Es otro vibe por completo, totalmente diferente, una onda sumamente relajada. Exacto, entonces yo creo que la gente conecta mucho con eso, el hecho de desconectar del ritmo tan acelerado que tenemos, de los problemas, del estrés, y puedes ir allá y es como una república independiente donde eso no existe, ¿no? Entonces yo creo que eso es como el atractivo. Y encima está rodeado de toda esta naturaleza tan espectacular. Correcto. Es correcto. Importantísimo también. Si has visitado Playa Venado últimamente y tienes alguna recomendación especial, por favor compártela en comentarios porque así vamos mejorando la experiencia de todos. Siento que para entender realmente Vervana hay que entender su entorno. Cuéntanos un poco acerca de la bahía de Achotines, el lugar donde se está construyendo Vervana. Sí, la verdad que es un lugar súper especial, es un enclave, ¿verdad? Es una bahía relativamente pequeña, como con unos 180, 200 metros de playa, pero es una playa con arena bastante blanca comparada a lo que normalmente es una playa del Pacífico, con arena un poquito más chocolate o más gris, entonces ya de por sí la arena blanca o de ese tipo de blanco te llama mucho la atención. 2, la bahía tiene 3 formaciones rocosas enfrente que le cubre el oleaje y el swell, entonces realmente lo que se crea es como una laguna muy calmada, como una piscinita natural, y eso es pues muy atractivo. La gente que quiere ya el surf y las olas se puede ir a la bahía al lado, que es Venado, pero aquí es como mucho más tranquila, y la privacidad, ¿verdad? Es una bahía mucho más privada, y aparte de eso, rápidamente el terreno pasa del nivel del mar a 0 metros a 70 metros sobre el nivel del mar, entonces esta topografía te permite tener pues unas vistas espectaculares al Océano Pacífico. Qué hermoso. Entonces, una pregunta, las personas que están en Playa Venado,
pero no son residentes en Vervana, ¿no pueden estar en esa playa? Sí, claro, ellos pueden ir, así como la gente de Vervana puede ir a Playa Venado. Okay. Es una playa pública, como lo es en Panamá, tiene un acceso por servidumbre, pero el hecho de que no está en la mitad de la actividad, donde están los restaurantes, donde están la mayoría de los hoteles, y a un poquito más de distancia, te da como esa privacidad. Esa exclusividad, claro. Si quieres conocer más acerca de todo lo que ofrece la Bahía de Achotines, te invito a visitar el primer episodio que grabamos acerca de Vervana, porque ahí revelamos muchos más detalles. La última vez que conversamos, Vervana era una visión, pero hoy ya está tomando forma. ¿En qué etapa está el proyecto ahora mismo? Sí, mira, iniciamos construcción formalmente en febrero. Ya terminamos todo el movimiento de tierras, terminamos todas las excavaciones y ahorita en una semana terminamos las fundaciones y el 1 de mayo arranca la estructura. Básicamente nos toma 18 meses desde que arrancamos terminar el proyecto, así que lo debemos estar entregando en septiembre, trimestre 3, trimestre 4 del próximo año, del 2027. La verdad que es súper emocionante cuando uno ha seguido un proyecto desde que fue una idea y ahora verlo ya en proceso, la verdad que es sumamente emocionante. Totalmente. Vervana tiene una propuesta de diseño muy particular, inspirado en lo que llaman el Tropical Brutalism. Cuéntanos cómo se traduce esto en la experiencia de los que van a vivir en Vervana. Ok, sí, mira, nos llamó mucho la atención este tipo de arquitectura y conocimos a Alberto Calleja, que es el arquitecto del proyecto. Viajamos a Puerto Escondido, en México, donde él tiene 10, 15 casas y hoteles que ha desarrollado con este tipo de arquitectura y entendimos que era la arquitectura perfecta para un clima tropical tan agreste, ¿verdad? Es una arquitectura que incorpora materiales naturales y lo más importante es que con el paso del tiempo gana carácter el edificio, ¿verdad? Porque con la humedad del salitre, normalmente el otro tipo de edificaciones envejecen o no se ven bien o requieren mucha inversión en mantenimiento. Exacto. El brutalismo lo que tiene es concreto expuesto que con el tiempo gana un carácter, la verdad que muy bonito con el tiempo. Y la parte tropical del Tropical Brutalism es refinar un poquito ese brutalismo de la Unión Soviética, de concreto expuesto, macizo, y con la bioclimática de la parte tropical, que es iluminación natural, ventilación cruzada, y creo que Alberto hace una gran labor en esa parte. La verdad que una propuesta totalmente diferente, me encanta. Sí. Sé que han habido ciertos cambios muy positivos desde la última vez que conversamos acerca del diseño de Vervana. Cuéntanos un poco. Hemos optimizado y ajustado el proyecto. Dos cosas importantes es ir por fases, ¿verdad? Ir más gradual. Dos, unidades un poco más compactas, más eficientes y que tengan una clara solución de programa de rentas. Algunos de los clientes quieren visitar Venado y pasar largas estadías, pero mientras tanto, mientras que están en sus países de origen, quieren que su unidad sea una inversión inmobiliaria rentable. Entonces, hemos trabajado bastante en el programa de rentas y lo otro es diseñando muy bien las amenidades. Y recuerda que este episodio llega a ustedes gracias a Punta Pacífica Realty, la empresa líder en bienes raíces y administración de propiedades de lujo en Panamá. Así que si estás interesado en conocer opciones disponibles en Vervana, no dudes en contactarnos en los comentarios. Vamos a ampliar un poco más acerca de lo que está sucediendo en esta primera fase. Cuéntanos de Marea. Sí, mira, Marea está sobre un terreno de aproximadamente 1 hectárea. Ahí tenemos un edificio espectacular, un planta baja más 3 altos, que es el hogar de 20 apartamentos. Esos apartamentos son de 2 recámaras, 100 metros cuadrados, 85 metros cuadrados de interior y 15 de terraza, todos con vistas francas a la bahía de Achotines y estratégicamente incorporados en la vegetación de ese lugar. Estás a pasos de la playa y aparte de eso tenemos también el club de playa con piscina, con un swim bar, con un restaurante. Este edificio también tiene un gimnasio en el último piso, entonces está haciendo ejercicio con vista al mar y tiene un rooftop también. No hay excusa para no hacer ejercicio. Exacto. Y tienes también un rooftop, entonces la verdad que pues bien anclado con unas amenidades espectaculares y todas las unidades con vistas al mar.
Más allá del diseño y el entorno, sé que la hospitalidad juega un papel muy importante en Vervana. ¿Cómo están ustedes adaptando este concepto en el proyecto? Sí, mira, la hospitalidad es lo que realmente le da vida y le da alma a ese real estate. Tenemos como 3 pilares que queremos trabajar. Uno son las experiencias, que eso se sienta como en un base camp, un tipo de concierge, que puedas conocer la península de Azuero a través de experiencias curadas que nosotros vamos a ofrecer con diferentes aliados. Entonces, las experiencias es parte de esa hospitalidad. 2, obviamente un servicio de primera línea, que te sientas consentido, que te sientas un servicio personalizado, y un servicio de hotelería de primera línea. Y tercero, el componente gastronómico también es muy importante. Hoy en día hospitalidad es sinónimo de gastronomía, sí. Y te juzgan, puedes tener la mejor habitación de hotel, el mejor apartamento, la mejor branded residence, pero si tu experiencia en el restaurante no fue agradable, te van a juzgar por eso. Exacto. Entonces, nuevamente, experiencias, servicio y gastronomía. Me encanta eso. Si yo quiero quedarme en Vervana por un tiempo, esa idea de que ustedes también me ayudan a conocer todo el área alrededor, la verdad que es fabuloso. Es que al final del día la experiencia es el destino, ¿verdad? Que puedas salir a arponear y pescar una tuna, que puedas salir a tomar una clase de surf, que puedas salir a tomar una clase de cerámica. Al final del día la gente está buscando experiencias memorables y nosotros lo que queremos hacer es una plataforma y habilitar para que esta gente pueda tener estas experiencias. Vervana nace de una fusión especial entre Chagres Capital y Valor Development. Y sé que para ambos es muy importante lo que es la sostenibilidad del área. Cuéntanos cómo están manejando esto en el proyecto. Sí, mira, la sostenibilidad la estamos manejando con acciones muy puntuales. Lo primero que hicimos cuando adquirimos el terreno fue hacer un levantamiento forestal donde identificamos cada una de las especies que hay en la parcela de 20 hectáreas y eso nos permitía poder hacer un diseño e implantar las unidades alrededor de esta vegetación, ¿verdad? Hay árboles de muchos años de edad, de mucha altura, y esos árboles le dan el hogar a una especie de monos, le dan el hogar a guacamayas, hay venados. Entonces lo primero fue entender qué tipo de fauna y flora teníamos ahí y hacer un diseño que se adaptara a eso. Después, la implantación nuevamente era tratando de minimizar el impacto sobre esa flora y fauna. Básicamente estamos compensando con creces 10 veces lo que estamos talando, lo vamos a compensar. Entonces hay una compensación ecológica atada a esa tala. Puntualmente también estamos haciendo una planta de tratamiento de aguas residuales propia. Creo que es muy importante eso. Y a nivel más social y económico, la sostenibilidad también habla de eso, pues la derrama económica que hay en la península de Azuero. En construcción, pues vamos a ser uno de los empleadores más grandes a nivel de construcción, uno de los empleadores más grandes a nivel de operación. El concreto lo estamos comprando a la concretera local y pues en una economía de este tamaño, un proyecto de este tamaño también genera un impacto significativo. Por supuesto, y me encanta que lo hayas traído a la conversación porque en las diferentes plataformas de Spotlight to Panama muchas veces hay personas que muestran preocupación ante el gran desarrollo que estamos teniendo en todo Panamá porque piensan que estamos sacrificando mucho lo que es la naturaleza a punta de ese desarrollo, pero pues ya aquí pueden ver que hay desarrolladores muy responsables como ustedes que están tomando eso en consideración. Sí, y al final del día creo que lo ves en el proyecto en la densidad, ¿verdad? Cuántas unidades o cuántos habitantes por hectáreas puedes meter y en el movimiento de tierras. O sea, estamos minimizando el movimiento de tierras y usar la topografía existente e implantar las unidades sobre eso. Otro camino que se puede haber tomado, quizás que es el camino tradicional, es hacer un movimiento de tierra fuerte donde creas plataformas niveladas y puedes densificar más. Sí. Pero la idea aquí es nuevamente el entorno y el site como estaba, ya de por sí te da unas bondades, cómo maximizamos esas bondades sin mover tanta tierra y sin talar tantos árboles. Exacto, se trata no de afectar el área, sino todo lo contrario, de maximizar su potencial. Incorporarla en el diseño. Exactamente. Y otro punto importante también, preocupación que me van mostrando a lo largo del camino, es la parte laboral hacia los
residentes panameños. Y pienso que, tal cual lo has dicho, son oportunidades que se van abriendo. A medida que el país se va desarrollando, se van abriendo nuevas plazas de trabajo. Como en el caso de Verbana, que va a ser una gran oportunidad para todas las personas que viven cerca, ¿no? Correcto, y es un impacto de inclusión en los campos laborales durante la fase de construcción, pero durante la fase de operación también. Y en la fase de operación tenemos programado un programa de capacitación y formación para poder dar ese servicio de hotelería y de hospitalidad de calidad. Necesitas formar a esas personas que lo van a brindar. Claro, fabuloso. Ustedes hablan de crear una comunidad con intención basada en la excelencia. Si adelantáramos unos años, y estamos ahorita mismo en Verbana, ¿cómo ves tú esa comunidad en acción? Sí, la visión que tenemos y cómo lo imaginamos es Verbana que sea un espacio que fomente amistades, o sea, amistades verdaderas entre los propietarios y entre los residentes, que ellos digan, nos ponemos de acuerdo y vamos a ir todos en tal fecha con nuestros hijos, con nuestras familias, y vamos a encontrarnos allá o con nuestros amigos. Y para nosotros eso es como la visión que tenemos de realmente ser ese espacio de conexión, de conocer gente nueva y de amistad. Exacto, y personas que vienen de todas partes del mundo. Unos vienen de Francia, otros vienen de España, Italia, pero sabes que coincidimos alguna vez, nos gustó la experiencia y ya ese va a ser el punto de encuentro. Exactamente, y para nosotros esa es como la visión que queremos ver. Lo que me encanta de Verbana es que es un proyecto que no solo está creando un espacio totalmente diferente, sino que está reuniendo a personas alrededor de un propósito, un estilo de vida completamente sin igual. Alfonso, muchísimas gracias por habernos visitado en el día de hoy. No, Patricia, gracias a ustedes por la invitación y siempre un placer estar aquí. Gracias a todos ustedes por su sintonía y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y, claro que sí, comparte este episodio con alguien que tú sabes va a estar interesado. Nos vemos en la próxima.